Muy buenas tardes. El Ministerio de Cultura, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del SINAVI, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia. Para la Biblioteca Nacional es un honor unirse a la Academia Morista Costarricense para una semana morista más. Esta tarde tendremos la primer conferencia de la Semana Morista 2025 con la conferencia El gobierno de Juan Rafael Mora Porras durante la guerra por el historiador Vladimir de la Cruz de Lemos. Estas actividades permiten ofrecer al público información muy valiosa sobre la campaña nacional, sobre las batallas, los héroes, el contexto, la geopolítica y muchas otras cosas. Un agradecimiento a don Vladimir de la Cruz, un saludo a doña Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a doña Ana María Botey, coordinadora de la Cátedra Juan Rafael Mora, y un agradecimiento a don Manuel Araya Incera, quien nos acompaña como presentador esta tarde. También agradezco a Daniel Bonilla, de la Academia Morista, y a Carolina Ceciliano de la Biblioteca Nacional, que nos apoyan con la transmisión de la actividad. Todas estas conferencias posteriormente son integradas como documentos patrimoniales audiovisuales a las colecciones de la Biblioteca Nacional y van a permanecer como parte de esta memoria. Un especial agradecimiento a las personas que nos acompañan esta tarde en vivo. También a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en ambos Facebook, de la biblioteca y de la Academia Morista. Y los invitamos a compartirla. A continuación, le doy la palabra al doctor Manuel Araya Incera. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Laura. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la primera de las conferencias correspondientes a la Semana Morista del presente año. Una vez más, la Academia Morista Costarricense organiza este ciclo de conferencias para conmemorar el crimen de Estado cometido mediante fusilamiento contra el expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, el 30 de septiembre de 1860. El Consejo Directivo de la Academia tomó el acuerdo de que este año las conferencias versen sobre aspectos del gobierno costarricense durante la administración Mora Porras, así como sobre las figuras del general José María Cañas Escamilla, del general José Joaquín Mora Porras y de otros colaboradores en el gobierno del presidente Mora. El ciclo de conferencias que estaremos desarrollando durante esta semana incluyen los siguientes temas y expositores. En esta tarde, don Vladimir de la Cruz de Lemos dará una conferencia bajo el título El gobierno de Juan Rafael Mora Porras durante la guerra. Mañana martes 30 de septiembre, la doctora Ana María Botey dará una conferencia titulada El financiamiento de la campaña nacional 1856-1857. El miércoles 1 de octubre, el doctor Tomás Federico Arias Castro dará una conferencia bajo el título El general José Joaquín Mora Porras. El jueves 2 de octubre, la magíster Carolina Mora Chinchilla dará una conferencia bajo el título El asesinato del general José María Cañas Escamilla. Y el viernes 3 de octubre, la última de las conferencias será dictada por la licenciada Matilde Amalia Cerdas con el título Los colaboradores de Braulio Carrillo y Juan Rafael Mora. Desde ya quisiera agradecer a todas las personas que estarán impartiendo las conferencias. También a la señora Laura Rodríguez Amador, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Lizano, por la colaboración que nos brinda ella y el personal de la institución
al transmitir en vivo nuestras conferencias a través de las plataformas digitales de la biblioteca. También quisiera reconocer el esfuerzo de la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, por la organización de este ciclo de conferencias y por su entrega y profesionalismo en este trabajo. Nuestras conferencias también son transmitidas desde el Facebook de la Academia Morista, gracias a la colaboración que nos brinda don Daniel Bonilla. Para las personas que no puedan unirse el día de la transmisión, las conferencias permanecen en el repositorio de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Paso a presentar muy brevemente al conferencista de esta tarde, el historiador Vladimir de la Cruz de Lemos, prolífico historiador de historia patria, con una obra escrita muy extensa. Tiene un libro que publicó hace muchos años sobre historia del movimiento obrero y luchas de clases en Costa Rica, que aún al día de hoy sigue siendo un clásico en la historiografía costarricense. Fue editor y director de una historia general de Costa Rica que se publicó allá en la década de los años 80, 5 grandes volúmenes que resumen la historia de Costa Rica, múltiples artículos en revistas académicas, otros libros y una muy prolífica producción de ensayos de análisis de la coyuntura político, social, económica, cultural de nuestro país. Ensayos estos que de una manera, diríamos casi que cotidiana, por lo menos semanalmente, vemos publicados en diversos medios de prensa. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida y la palabra a don Vladimir de la Cruz de Lemos. Muchas gracias a mi estimable amigo, compañero de estudios de muchos años, compañero de la Academia, presidente de la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica, Manuel Araya, a nuestra queridísima directora de la benemérita institución de la Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Lizano, a la Ana María Botey, por supuesto, nuestra compañera de la Academia Morista, que ha tenido la organización de esta semana a cargo. El tema que se me ha confiado hablar es el gobierno Juan Rafael Mora durante la guerra del 56-57. Así está expuesto en términos de que nosotros en la academia destacamos el evento de 1856 y 1857, que es la Guerra Nacional Costarricense y la Guerra Nacional Centroamericana contra los filibusteros, como el punto relevante de Juan Rafael Mora. Pero el gobierno Juan Rafael Mora es el gobierno que va prácticamente desde finales de 1849 hasta el 14 de agosto de 1859. No es un gobierno de 2 años. Perfectamente dentro de esa década, dentro de esos 10 años, podríamos hablar solo del periodo de gobierno de 1856-1857. El tema es un desafío abordarlo, de manera que me he permitido hablar hoy de una primera parte y dejaré para una segunda conferencia que programaremos después de esta semana de un segundo periodo del gobierno de Juan Rafael Mora, porque verdaderamente es extenso y ya veremos con los datos que voy a suministrar la riqueza del gobierno de nuestro gran general de la guerra de 1856, benemérito de la Patria y presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras. De manera que hoy hablaré lo que podríamos decir una primera parte. En la historia de Costa Rica tendremos siempre los años de la década de 1850 a 1859
como la época gloriosa en la cual se afirmó la independencia, la soberanía y la libertad de las repúblicas y de los pueblos de Centroamérica y de Costa Rica, afirmados con las gloriosas batallas y victorias realizadas contra los filibusteros estadounidenses que se habían instalado en Nicaragua, su rendición y expulsión del territorio centroamericano, y finalmente la ejecución de su líder filibustero William Booker, acaecida en Honduras en septiembre de 1860, cuando intentaba de nuevo reiniciar sus andanzas de dominación, anexión y esclavistas en Centroamérica. El éxito de esta epopeya se le debe sin lugar a dudas a la visión extraordinaria del presidente Juan Rafael Mora Porras, quien tuvo la capacidad de visualizar el peligro del entorno filibustero y esclavista que se cernía sobre Centroamérica a la llegada de William Booker a Nicaragua en 1855 y por los informes y noticias que recibía del movimiento y del interés de los filibusteros en la región de Centroamérica. Se debe también su éxito al equipo de gobierno que le acompañó fielmente, convencido y seguro de que las acciones que proponía el presidente Mora de avanzar hacia Nicaragua, a derrotar allí y expulsar desde allí a los filibusteros, era el camino correcto para poner fin al peligro esclavista y anexionista que pregonaban los filibusteros y sobre todo también para evitar que la guerra se trasladara a Costa Rica. Se debe también su éxito a la confianza que pudo inspirar en el pueblo costarricense cuando informó a finales de 1855 con su primera declaración del peligro, o con su primera proclama, perdón, del peligro que se cernía solicitando prepararse para tomar las armas y marchar a liberar a Nicaragua y defender a Centroamérica y Costa Rica, paso que dio en marzo, los primeros días de marzo de 1856. Se debe también su éxito a la preparación militar, política, diplomática y financiera que impulsó para respaldar las acciones políticas y militares que desarrollaría en esa lucha. El presidente Juan Rafael Mora Porras recoge el 26 de noviembre de 1849 de su hermano Miguel, quien tenía la representación encargada del Supremo Poder Ejecutivo, por la renuncia que hiciera el doctor José María Castro Madrid, la presidencia de la República, dando inicio su gobierno por unos días hasta el 30 de noviembre de 1849, cuando inicia su primer gobierno el 8 de mayo de ese año hasta el 8 de mayo de 1853, donde se reelige por un periodo presidencial más hasta el 8 de mayo de 1859, en un gobierno declarado seccional, donde de nuevo volvió a reelegirse, siendo interrumpido por el golpe de Estado que le propinaron el 14 de agosto de 1859. Expulsado el presidente Juan Rafael Mora del país, intentó en 1860 regresar a recuperar la presidencia. Infructuosamente fracasó en su intento, siendo obligado a rendirse y ofrendar su vida en defensa de quienes le acompañaban en su intento militar bajo un pelotón de fusilamiento el 30 de septiembre de 1860 en Punta Arenas. Un fusilamiento que ha hecho que al presidente Mora no se le haga todavía el funeral de Estado que desde hace tiempo reclamamos que se debe hacer. Esos años, desde finales de 1849 hasta el golpe de Estado de 1859, marcan lo que podemos llamar en historia nacional la era del presidente Mora. El inicio de la era de Juan Rafael Mora Porras se produce cuando en el gobierno transitorio encabezado por su hermano Miguel Mora Porras, a finales del 49 e inicios del 50, el 16 de noviembre de 1849, se declara benemérito de la patria al doctor José María Castro Madrid, misma fecha en que se le declara también fundador de la República de Costa Rica. Es el momento en que también se declara vicepresidente de la República el 16 de noviembre de 1849 a Juan Rafael Mora Porras para terminar el gobierno del doctor José María Castro Madrid hasta el 26 de mayo de 1849, cuando asume de pleno la presidencia del Poder Ejecutivo.
La obra gubernativa del presidente Mora es amplia y rica por la profundidad de sus medidas, sus acciones, así como por los 10 años que gobierna de manera continua. Por ello, desarrollaré este tema del gobierno de Juan Rafael Mora Porras en 2 partes, hoy la primera y en próximos días la segunda. En sus primeras medidas gubernativas ordenó reconocer, bueno, una explicación previa. En la exposición que haré, hablaré a veces precisando la fecha exacta, por supuesto, y tengo la fecha precisa de todo lo que voy a decir, pero a veces en bulto hablaré de determinadas cosas y en otros casos destacaré la fecha. En sus primeras medidas gubernativas ordenó reconocer y habilitar en la Casa de la Moneda las monedas de a real y de a medio con el tipo de árbol y volcanes, debido a la escasez que había de monedas para evitar falsificaciones y fortalecer el comercio y la economía nacional. Esto de las falsificaciones es interesante porque en reiteradas ocasiones durante todo su plazo de gobierno, su amplio plazo de gobierno, habla de que hay una tendencia a las falsificaciones de monedas y de otros valores nacionales. Es decir, no era una práctica que hoy conocemos de contrabandos y falsificaciones, sino que desde aquellos años ya se realizaban. Suprime el grabador de la casa de moneda mientras se recurra al extranjero para abrir los troqueles con una perfección de vida. Y se mandó a perfeccionar eso, incluso un yerno de él juega un papel muy importante. Ordena recoger toda la moneda horadada de la moneda de plata que circulaba desde 1841, porque esa moneda facilitaba la falsificación y se cometían abusos perjudiciales, incluso de la moneda resellada. Establece normas que deben seguirse frente a la circulación de monedas falsas. En materia política, su gobierno estableció derechos políticos de algunas personas que se les quitaban en aquella época: Rafael Ugalde, Lorenzo y Rafael Solórzano, Francisco González Cáceres, Ignacio y Pedro Saborío, Ramón Fernández, Florentino Celedón. También se le estableció el goce de derechos políticos a los alajuelenses Juan Rafael Ramos, Juan Pablo Castro, Santiago Ramos, Benito Rojas, José Antonio Angulo, Gregorio Barrantes, Vicente Calvo, Rafael Solano, Nieves González, Manuel Segura, Plácido Suárez, Juan Alfaro Ruiz, Domingo González. He mencionado ahí algunas personalidades que después van a destacarse en la guerra de 1856. Igualmente habilitó menores de edad para la administración de bienes. Esto es interesante porque es un reconocimiento a ciertas personas que por su condición de ser menores se les autoriza la administración de bienes. Igualmente eso hizo con mujeres para la administración de bienes, cuando las leyes, en el caso de las mujeres, impedían no solo el que tuvieran derecho a herencia, sino que también que tuvieran derecho a la administración de bienes cuando carecían de un esposo o un tutor o alguien así. Y esta es una situación importante porque era como un reconocimiento de derechos que se va a lograr prácticamente hasta después de 1870 en el caso de las mujeres. Incluso que se les permite heredar. Cuando sucedían estos eventos, los derechos de las mujeres se hacían representar por sus esposos o por sus hermanos mayores en ese caso. En materia de la Corte Suprema de Justicia, un organismo que había surgido también en 1825, igual que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, él organiza la Corte Suprema de Justicia en el gobierno que le toca. Le toca igualmente codificar las leyes patrias por parte de la Comisión Permanente. Ya Carrillo había hecho un aporte muy significativo con el Código General de Carrillo, el cual, digamos, había superado hasta ese momento, 1841, toda la aplicación de las leyes españolas que todavía se seguían aplicando en el ordenamiento judicial de Costa Rica. Con Juan Rafael Mora Porras se ordena codificar más las leyes patrias
y encarga de esto a la Comisión Permanente del Congreso de la República que en esa época existía, estableciendo así que el Supremo Tribunal de Justicia también tenía un carácter de Supremo Consejo de Guerra. Esto es importante porque la codificación militar empezaba a desarrollarse, pero sin embargo la Corte era la que tenía el carácter superior en materia militar para consejos de guerra y otros aspectos. Lo que uno podría interpretar que habían ciertas regulaciones y limitantes a la constitución del ejército que se venía desarrollando. Allí también estableció un jurado de imprenta que se extendió a los pueblos donde hubiera imprentas y ahí jugaba un papel importante porque desde que se desarrolla la imprenta en Costa Rica, se desarrolla la libertad de imprenta, la libertad de publicaciones y se regulaba también el abuso que podía hacerse en torno a difamación, divulgación de noticias falsas, mentiras y otras cosas que se pudieran divulgar por la prensa. Dispuso una cosa importante en la legislación del Poder Judicial, que los abogados se incorporaran ante la Corte Suprema de Justicia, extendiéndoles la Corte el título correspondiente y sometiéndolos a exámenes de previo. Esto en algún momento en nuestra historia del Colegio de Abogados de Costa Rica y ahora Abogadas de Costa Rica originó la tesis de la creación de un primer colegio de abogados, entre comillas, pongámoslo así, que se origina en el reglamento justamente, o en la ley constitutiva de la Corte en ese momento, que establecía esta regulación, porque era el colegio de abogados, la Corte Suprema la que regulaba prácticamente el ejercicio de la abogacía. Y es hasta 1882 que ya se constituye el Colegio de Abogados como lo conocemos hoy. Pero en ese periodo, de 1852, 53 hasta el 82, es el Colegio de Abogados, es la Corte Suprema la que ordena y atiende toda la parte de abogacía. Y eso hizo que en 1952 el Colegio de Abogados festejara su centenario. Hoy se celebra de manera más precisa en 1852, pero sigue siendo una fecha histórica para los abogados y abogadas de Costa Rica. En materia de justicia, el gobierno Mora declaró la cesación de las personas de la Corte Suprema de Justicia y su reposición, es decir, cuando cesaban en sus cargos y cómo se reponían. Al regular el ejercicio de la abogacía, autorizó también el ejercicio de esa abogacía de los títulos adquiridos en el extranjero. En 1851, igualmente, estableció una distinción entre lo militar y lo civil, lo que se llamó el fuero de guerra en la República, que estaba siempre a cargo de la Corte Suprema, pero distinguía entre lo militar y lo civil. Y reglamentó las milicias de la República, dividiendo la Fuerza Armada, que en esa época existía, que se había empezado a desarrollar desde mediados de la década de 1830, prácticamente allá por 1835, con Carrillo inicialmente, con la presencia de Morazán, cuando Morazán llegó aquí en 1842, y después de Morazán, que la Fuerza Armada o el Ejército de Costa Rica empezó a desarrollarse, de manera que en el gobierno de Mora se inicia la reglamentación de las milicias de la República, en donde se divide la Fuerza Armada en Ejército de Operaciones y en Guardia Nacional. Al ejército pertenecían todos los ciudadanos de 18 a 50 años y a la Guardia Nacional los que no pudieran enrolarse al ejército, por alguna razón, siendo de 18 o 50 años. El ejército estaba a cargo en ese sentido, y así se le asignó, de la defensa del territorio nacional en la parte interior y en la parte exterior de la República, en lo que eran asuntos internos y lo que correspondía a asuntos externos, que eran las amenazas con nuestros vecinos, digámoslo así, u otras fuerzas extranjeras que pudieran amenazarnos. Durante esa década del 40, antes del ascenso de Mora,
habían dificultades con Nicaragua por la anexión del partido de Nicoya. Desde 1824, la anexión produjo un cisma en nuestras relaciones con Nicaragua. Esa discusión sobre la anexión del partido de Nicoya se discutió en el seno de los organismos de la República Federal de Centroamérica desde 1824 hasta 1838, en donde a Costa Rica y a Nicoya se le dio siempre el, el valor de la legalidad del acto que se había realizado, es decir, de la anexión de Guanacaste, del partido de Nicoya a Costa Rica. Pero Nicaragua siempre había quedado inconforme, entonces seguía manteniendo la ilusión por un lado y por otro lado la esperanza de recuperar Nicoya, y después extendió su esperanza a todo el Guanacaste. En ese sentido, desde la década de 1840 se percibía la posibilidad de que Nicaragua se preparaba para un conflicto armado con Costa Rica en esa dirección, de manera que cuando Mora asume el gobierno conociendo esta situación por información que ya tenía de lo que se anunciaba en Estados Unidos a principios de la década de 1850, de las posibilidades de expansión por parte de los filibusteros que actuaban en favor de los intereses estadounidenses y la amenaza que había sobre Centroamérica, probablemente por eso se fortalece el ejército en el periodo de Mora. Y el ejército entonces, ese ejército se divide de operaciones en infantería, caballería, artillería, ingenieros y Estado Mayor. En nuestra guerra nacional, por ejemplo, a veces descuidamos un poquillo el valor que tiene la caballería y los llaneros de Guanacaste cuando llegan a Liberia alrededor del 17 de marzo de 1856 a sumarse a la tropa que estaba llegando desde San José y desde el interior del país. Y esa parte de la caballería y los sabaneros que se sumaron a la guerra venían también encabezados por el general Cañas, que tenía a cargo la gobernación prácticamente de toda la región allá, la gobernación sobre todo en el campo militar. Y en ese tanto es interesante entender que esa caballería formaba parte de una estructura de división del ejército costarricense en aquella época. Además estaban dentro de esa organización del ejército los regimientos primero, segundo, tercero y cuarto, así se les decía, las compañías, y las compañías estaban divididas a su vez en escuadrones. Y además se regula en ese momento por Mora hasta el uniforme de los distintos rangos de los soldados del Ejército Nacional. Digo esto porque a veces para entender la guerra de 1856 hay que tener claro que esa guerra se desarrolló primero con conocimiento militar, con cuadros o dirigentes militares que sabían del ejercicio de su función o profesión, y sobre todo porque había una visión estratégica en ese sentido y logística de apoyo en el desarrollo de los acontecimientos que iban a suceder en esos años. Puesto así ese escenario por ahora, dejamos planteado que a puro principio de la década de 1856 ya teníamos una organización del ejército y Mora contrata la llegada de un polaco de manera muy importante con la intención de crear en aquellos años una academia militar que no se llega a desarrollar en el país, y visto hoy con perspectiva histórica, por dicha que no se desarrolló nunca una academia militar en Costa Rica. En todo caso, para el periodo que nos ocupa, esa situación fue particularmente importante, y además porque existía el ejército, cosa que no podemos ocultar ni negar y que al contrario tenemos que exaltar, porque fue el Ejército Nacional, el Ejército Libertador de Costa Rica y el Ejército Libertador de Centroamérica frente a la ocupación de Nicaragua por parte de los filibusteros norteamericanos y el intento que tenían de anexar los territorios de Centroamérica a los Estados Unidos y de someter a nuestros pueblos a la esclavitud. Mora
reguló también el régimen de provincias, con gobernadores, con jefes políticos en cantones y funcionarios. Ya para esa época se venían desarrollando cantones y municipalidades, incluso la Declaración de la República el 31 de agosto, firmada así por el presidente José María Castro Madrid. El día anterior, el 30 de agosto, el Congreso se había pronunciado declarando la proclamación de la República, lo que hace Castro Madrid de ratificarla y firmarla, a petición justamente de un grupo de municipalidades. ¿Por qué? Porque ya existía ese régimen municipal que empezaba a desarrollarse. Y de modo que bajo el gobierno del presidente Mora, el régimen de provincias también se fortalece. Justamente el 31 de agosto de 1848, al declararse la República, se crean 5 provincias. La provincia de San José, la de Alajuela, la de Cartago, la de Heredia y la de Guanacaste, que comprendía todo el partido de Nicoya, más Bagaces, Cañas y obviamente todos esos cantones nuevos que se habían creado en ese momento bajo el concepto de provincia de Guanacaste, que era la número 5. Punta Arenas y Limón se van a mantener en 1848 como comarcas. Después Mora fortalece la comarca de Punta Arenas. En diciembre de 1849, otro elemento importante que impulsó el presidente Mora fue el fortalecimiento del régimen de elección en las municipalidades, es decir, el régimen de la elección de los miembros, propietarios y suplentes, y estableció en ese momento la elección por mitad de sus miembros, de manera que cada 2 años se cambiaba la mitad de los miembros que correspondía en cada ayuntamiento o en cada municipalidad. Igualmente procedió Mora con el nombramiento de los alcaldes que habían para las municipalidades. Así fueron afectadas las primeras municipalidades en ese momento, y me voy a permitir citarlas para entender que eran como las municipalidades más importantes que habían en el país. Hoy tenemos 84 municipalidades, pero en este momento se le está dando fuerza a las municipalidades, en este momento, digo, 1849, a las municipalidades de San José, Escazú, Pacaca, Curridabat, Acerrí, Cartago, Cot, Quircot, Tosi, Paraíso, Tucurrique, Orosi, Térraba, Boruca, Matina, La Unión de Cartago, Boruca y Matina. También estaba Heredia, Barba, Alajuela, San Ramón de los Palmares, Grecia, Atenas, Punta Arenas, Esparza, San Mateo en Alajuela, en Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Cañas. Digo esto para entender el poco número de municipalidades que existían en ese momento, algunas de esas que no existen hoy con esos nombres y otras que sustituyen. Además de esto, se debían nombrar los llamados jueces de paz, los jefes políticos y los alcaldes constitucionales, como se les llamaba, y los gobernadores de las provincias. Esta fue parte de una estructura administrativa importante que se da y que hay que tenerla presente. Una de las facetas importantes del presidente Mora y de su gobierno es que en su gobierno se fortalecen las relaciones internacionales de Costa Rica. Ese proceso se había iniciado en el periodo anterior, desde Castro Madrid prácticamente. Acordémonos por un momento que desde 1824 hasta 1838 nosotros formamos parte de la República Federal de Centroamérica. Y cuando se forma parte de la República Federal de Centroamérica, las relaciones diplomáticas se hacen de un país con la República Federal de Centroamérica, no con una parte de la República Federal, como era el Estado de Costa Rica o el Estado de Nicaragua o el de Honduras o el de El Salvador o el de Guatemala, sino con la República Federal a la cual nosotros pertenecimos. De modo que al desintegrarse, al salirnos nosotros de la República Federal, formalmente, hasta 1848, en la práctica así fue, las relaciones diplomáticas se mantuvieron
con la vieja República Federal que ya casi ni existía en la práctica. Y es cuando se inicia el proceso de relaciones diplomáticas con países, de manera que en aquellos años empezamos a establecer relaciones nosotros con Costa Rica. Ya por salidos de la federación, nos declaramos un Estado libre, soberano e independiente desde 1838. Y en 1839 se establecen las relaciones directas con los gobiernos que existían dentro de la República Federal, con Honduras, con Guatemala. Costa Rica reconoce igual eh, el estado del Istmo. En ese momento era Panamá, pero Panamá tenía circunstancias muy particulares porque se unía y se separaba durante todo el siglo XIX a Colombia, en distintos momentos de la organización también de la Gran Colombia, que tiene distintos nombres, tiene como 4 o 5 nombres durante todo el siglo XIX. Y el Estado de Costa Rica ya en 1841 reconoce la independencia del Istmo y decide establecer relaciones diplomáticas de amistad y comercio. Y se establece igualmente un correo por tierra que comunicaba mensualmente a Costa Rica con el Departamento de Panamá. Ya en 1842 se firmó un pacto entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, por medio del cual se acuerda hacer una confederación. Nosotros no entramos ahí. Y en distintos momentos del siglo XIX, Salvador, Honduras y Guatemala también realizan actos similares de intentar de nuevo la vieja unión existente. En el año 42, más bien el presidente de Honduras se opuso a Costa Rica se adhiriera a esa unión porque aquí gobernaba en ese momento Francisco Morazán, que había sido incluso declarado benemérito de la patria por nuestro Congreso Constitucional. El 16 de mayo del año 42, el gobierno de Guatemala había emitido un decreto por medio del cual se había prohibido también toda clase de relaciones con Costa Rica por considerársele un país enemigo en relación por el fusilamiento de Morazán. Y en 1842, el 19 de octubre, por razones casi similares, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron un tratado de defensa militar ante Costa Rica y ante Morazán, que desde Costa Rica quería impulsar en aquellos años, o en aquel año, una renovación de la Unión Centroamericana o de la República Federal. En 1845, por medio del ministro de Nuestras Relaciones Exteriores, Joaquín Bernardo Calvo, que es un personaje muy importante, que después se pensiona en el gobierno de Mora y se le hace un reconocimiento extraordinario y se le asigna una pensión y todo eso. Él firma el tratado con el gobierno de El Salvador, por medio del cual se declara que había una paz sólida insustituible y una amistad y alianza sincera entre los estados de El Salvador y Costa Rica, y se empiezan a recuperar rápidamente las relaciones en Centroamérica. El 24 de febrero del 48 estamos en tratado de amistad y comercio y navegación con los gobiernos de Gran Bretaña y Costa Rica, y el 10 de marzo del 48 también se fortalece un tratado de amistad con el cónsul de las ciudades libres hanseáticas de Lübeck, Bremen y Hamburgo. Y el 12 de marzo del 48 se hace un tratado similar con el cónsul de Francia, y en marzo también de 1848 se hace un tratado de amistad con el gobierno de Guatemala. De manera que ahí empieza, digamos, a arrancar nuestro núcleo de relaciones internacionales como república y ya de manera independiente a partir de ese momento. De manera que el 28 de noviembre de 1849 se aprueba ya en el gobierno de Juan Rafael Mora el Tratado de Costa Rica con Gran Bretaña. El 8 de febrero de 1850 se firma el Tratado de Paz y Amistad y Comercio con la República de Guatemala. Con Francia se fortalece el Tratado de Relaciones y Amistad y Comercio y Navegación también. El 10 de mayo de 1850 el Tratado de Paz y Amistad con España. Este es un tratado muy, muy interesante y muy importante porque España reconoce en letra
a Costa Rica como nación libre, soberana e independiente, con todos los territorios que la constituyan o que en lo sucesivo la constituyeren, y así como establece una amnistía a los súbditos españoles. Y súbditos eran los ciudadanos de España, los vasallos del rey, digámoslo de esa forma, más vulgar y popularmente, independientemente del lugar que tuvieron en el proceso de la independencia y, entre comillas, cito del tratado, con un total olvido de lo pasado. Es decir, España olvidaba todo lo anterior, daba una amnistía a todos los españoles que se habían vinculado a la independencia y que eran parte de nuestras repúblicas. En 1852 se aprueban las bases de un acomodamiento entre Costa Rica y Nicaragua sobre los límites territoriales, convenidos en Washington con participación de Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos y Gran Bretaña ya se volcaban en interés sobre la región de Centroamérica, especialmente sobre la región que tenía que ver con la posibilidad del paso transoceánico entre Panamá, de mar a mar, en la región nuestra, a través del río San Juan, el lago de Nicaragua y el estrecho de Rivas, porque ya desde 1847-48 empezaba a haber un vínculo estrecho de esa región, de nuestro límite fronterizo con Nicaragua, porque había una expansión muy importante del este de los Estados Unidos, la costa atlántica, hacia el oeste, la costa pacífica de los Estados Unidos, para dirigirse a California por el desarrollo de la extracción minera de oro y plata en esa región. Y todavía no se había construido en Estados Unidos un ferrocarril transcontinental, como lo llamaron después, que terminó de construirse hasta 1865. Entonces la ruta que se seguía era bajando por el mar Pacífico, por el Océano Pacífico, hasta llegar al río San Juan. Cruzaban el río San Juan hasta el lago de Nicaragua. El lago de Nicaragua pasaban al estrecho de Rivas y de ahí subían por el Pacífico hacia California. Ese movimiento, que produjo más o menos un proceso migratorio de 1,000 estadounidenses por mes en esa ruta hacia California, era realizado por una compañía naviera que se llamaba la Compañía del Tránsito. Y en esa perspectiva, el movimiento de la Compañía del Tránsito, ya se tenía, digamos, previsto no solo la visión del canal de océano a océano en esta región, sino que empezaban a moverse los intereses de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y subjeticiamente por debajo de Francia, también interesados en el control de esa posible ruta y de la posible construcción de un canal interoceánico, como sucedía en Panamá, donde ya estaban metidos los franceses tratando de construir justamente ese canal. El Congreso Constitucional de Costa Rica ya había declarado, desde la época de doctor Castro, el decreto de República Soberana e Independiente, lo cual nos hacía, digamos, nos daba un valor importante y sobresaliente en ese concierto de naciones. Y eso también llevó a que el Congreso de la República aprobara entonces los tratados que se iban firmando, ¿verdad? El Tratado de España, pues ese fue importante en ese sentido. Nosotros tenemos también un tratado con Estados Unidos en esa época, que es el Tratado del 19 de enero de 1852, que ratifica uno que se había hecho el 10 de enero. Sí, el 19 de enero se firma el tratado con Estados Unidos, que se vuelve a ratificar el 10 de julio de 1852 en Washington. Y en noviembre de 1852 también se aprobó un tratado de amistad, comercio y navegación, que era como el estribillo que se usaba, con Perú. Y el 12 de julio, también de ese mismo año, 1852,
se firma el tratado con los Países Bajos. Y algo muy importante es el concordato que se firma con el Vaticano el 7 de octubre de 1852. Mediante el tratado con el Vaticano, también tienen consecuencias muy significativas para nosotros porque de ello va a resultar varias cosas. Uno, la erección de la diócesis de Costa Rica, que es cuando se crea la Iglesia Católica Costarricense. ¿Por qué costarricense? Porque ya hay un obispo en Costa Rica que va a ser Anselmo Llorente y La Fuente, que fue nuestro primer obispo, que es un hombre que también juega su papel importante alrededor de la guerra de 1856, porque al llamado de Mora de finales de 1855, preparando a la población para la guerra, inmediatamente el obispo también se lanza con una proclama a los católicos, llamándolos a sumarse al llamado de Mora y a defender a Costa Rica, en el caso del obispo, entre comillas, contra el bárbaro protestante que nos amenazaba. ¿Por qué? Porque la religión católica era la religión católica del Estado, era la única religión en aquel momento válida y de manera importante en el país, ¿verdad? Entonces, y los filibusteros venían con distintas religiones. Entonces, todavía existía una idea de guerra de religiones en Europa y en otras partes del mundo, y la lucha de la guerra de las religiones era la lucha también por las almas de las personas para determinadas profesiones católicas. Los católicos tratando de ganar católicos para la religión, los protestantes igual, los musulmanes igual, etcétera. Entonces, esa lucha de religiones condujo a que el obispo se lanzara señalando claramente la necesidad de luchar contra los bárbaros protestantes, los que no eran católicos, que se habían levantado contra el catolicismo oficial en 1519, del cual habían surgido las religiones luteranas, pues la calvinista y las otras que siguieron dentro del cristianismo no católico. Entonces ahí esto era importante, pero el concordato también estableció, cuando ya existía la Universidad de Santo Tomás en Costa Rica, estableció que el concordato le diera un aval, digámoslo así, a la Universidad de Santo Tomás, declarándola universidad pontificia. Y ese carácter de universidad pontificia significaba que la Iglesia tenía un carácter importante en su dirección académica, nombrando profesores, objetando profesores, estableciendo aspectos importantes en la regulación educativa, en los programas educativos, etc. Era determinante el papel de la Iglesia para la administración y función universitaria. Y en ese sentido, el carácter pontificio de la universidad se acompaña con la erección del obispado, la iglesia costarricense, porque rompemos entonces con la iglesia de León de Nicaragua, de la cual dependían los sacerdotes y los católicos de Costa Rica. Y empezamos a desarrollar nuestra primera diócesis y la iglesia costarricense el 1 de mayo de 1850. Con el concordato, que se va a fortalecer, también se establece, o resultado de eso, se le hace un reconocimiento muy importante al presidente Mora, porque resultado de eso, la iglesia en aquella época le da un título muy significativo al presidente Mora, lo nombra caballero de una orden religiosa que ellos tenían. Y eso fortalece, sin lugar a dudas, nuestro vínculo con el Vaticano, y el Congreso de la República tiene que avalar, digamos, el título que le da el Vaticano, porque los títulos que se dan a los gobernantes, las menciones que se dan a los gobernantes,
los premios y otras distinciones que se le hagan a los gobernantes tienen que ser aprobadas por el Congreso Nacional o por la Asamblea Legislativa para que lo reciban. Así, el 30 de mayo de 1854, resultado de las relaciones diplomáticas que teníamos con el Vaticano y las buenas relaciones que habíamos iniciado, el Vaticano le da el honroso distintivo de caballero de Gran Cruz de la insigne Orden de San Gregorio Magno en la clase militar con que su santidad Pío IX le ha condecorado. Así reza el acuerdo del Congreso al aprobar la distinción que se le había hecho a Mora. Y eso hace pues que en ese sentido se fortalezca la relación con la Iglesia. Aún así, es una cosa también importante que el presidente Mora logra negociar incluso con el Vaticano, así lo entiendo yo, la eliminación del diezmo sobre las ventas de café que hace el gobierno en favor de la iglesia. Y el obispo ocultamente trata de cobrar ese diezmo de ventas de café aduciendo que era un diezmo para fortalecer el Lazareto, que era el hospital de los cancerosos. Eso llevó a un conflicto con la iglesia, por lo cual el propio presidente también expulsó posteriormente al obispo Anselmo Llorente y La Fuente de Costa Rica, produciendo una llamada primera vacante. Digo esto para entender parte de esa situación de política en la que se va desenvolviendo el gobierno de Mora, porque aquí tenemos ahora al obispo amigo con el concordato, con la Universidad Pontificia participando en la guerra, después lo vamos a ver peleando contra Mora por la eliminación del diezmo, ¿verdad? En otros aspectos, el gobierno de Mora se va a distinguir porque regla o establece reglamentos para la reposición de la milla en las costas de mar y ríos navegables para el control de esas regiones aledañas a las costas y a los ríos navegables. Mora, el gobierno Mora se pronuncia sobre disposiciones en que se encuentra Costa Rica para sostener, digamos, intactos o ilesos, como se le dice a veces en el derecho, los derechos sobre las costas incultas del Mar del Norte. En este caso, hablaban del Mar del Norte, la parte norte de Costa Rica en el Caribe, de la desembocadura del río San Juan hasta los límites con Nueva Granada. Los límites con Nueva Granada ya habían sido alterados. Nueva Granada era Colombia. Habían sido alterados con la pérdida de territorio que nosotros habíamos tenido en 1838 de la región de Bocas del Toro, que no la pudimos defender por la incapacidad militar que teníamos en ese momento nosotros, pero también por la debilidad militar que tenía el ejército de la República Federal en aquel año, motivo por el cual en ese año 1838, después de los sucesos de Granada, nosotros tomamos la decisión con Carrillo de retirarnos de la República Federal. Esto a pesar de que en los tratados en todo se aseguraba siempre respetar la independencia mutua y se señalaba la no intervención directa ni indirecta en asuntos interiores. 30 de mayo de 1854, el gobierno de Mora estableció el nombre de Morasia para la provincia de Guanacaste. Así se impulsó el nombre en honor al presidente Mora y el de Guanacaste para la cabecera de la provincia de Guanacaste, que era Liberia. Antes de este proceso, Liberia se conocía como Guanacaste, Liberia la ciudad. Por eso es que en los días del acontecimiento de la anexión del partido de Nicoya, las comunidades que están en esa discusión son Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, la zona de Liberia, que estaba, digamos, muy vinculada a la región de Granada de Nicaragua por distintas razones comerciales y de lazos sanguíneos. Por eso también tuvo resistencia en el proceso de la anexión.
pero ya una vez que se había incorporado, juega su papel importante y lo va a jugar en esa etapa de la década de Mora. 26 de julio de 1854, el gobierno del presidente también estableció los límites de la comarca de Punta Arenas, que después llega a ser la provincia de Punta Arenas, y todavía quedaba por definir en ese sentido los límites de la comarca de Limón, que se resolvieron hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando ya se declara la provincia de Limón. Medidas importantes que tomó el presidente Mora en su gestión gubernativa fueron medidas de leyes fiscales y de rentas públicas, siempre vigilando lo mejor para la economía nacional. Y en ese sentido le ponía mucha vigilancia a la destilación del aguardiente. Para ello estableció también la regulación de los puestos autorizados para la venta de aguardiente y también la inspección de la fábrica de licores. Entendamos que esa fábrica era una estructura institucional muy importante en la generación de recursos económicos. En materia de licores, no solo reguló la venta de licores nacionales, sino también la de licores extranjeros, que empezó a autorizarse en nuestro país, así como el establecimiento de estancos para la venta de esos licores extranjeros. Igualmente, reguló la destilación de licores y sus establecimientos y se empezó a perseguir a diestra y siniestra por todo el territorio nacional la fabricación clandestina de licor. Y entonces, durante muchos años, y todavía hasta bien adentrado el siglo XX, la Guardia Rural jugaba un papel importante en la persecución de las destilerías clandestinas que habían siempre frente a la Fábrica Nacional de Licores, que seguía siendo la institución reina, digámoslo, de la actividad licorera del país. Y lo seguía haciendo no solo por la parte de licores, sino también por la producción de alcohol, que es uno de los elementos estratégicos más importantes de producción, especialmente lo que se conoce como alcohol industrial. Redujo el presidente Mora impuestos para facilitar importaciones por el río Sarapiquí, y hay muchas disposiciones legislativas de Mora orientadas a regular los impuestos y eliminarlos, si era el caso, para estimular la producción, el negocio y el comercio. Igualmente estableció algunos aranceles para algunos productos que se importaban y estableció reglas también para la administración de los fondos PIUS, que era una cosa importante. En materia de licores, incluso estableció un resguardo militar para la fábrica de licores, porque siempre habían amenazas frente a la propia fábrica, entonces tenían un resguardo militar. Y en otro momento suprimió la administración de licores de Esparza, porque no tenían cómo cuidarla bien, y entonces la eliminaron. En materia de finanzas públicas, reglamentó las tesorerías y el manejo de las rentas, estableció el funcionario que se llama inspector de tesorerías y estableció aduanas como la de Sarapiquí, por ejemplo. Estableció también el régimen de haciendas, en el régimen de haciendas, la contaduría mayor de cuentas. Estableció también medidas para regular la falsificación de vales y billetes nacionales que ya empezaban a circular. Y estableció un arreglo del cobro de impuestos de carcelaje que tenían que pagar los que salían de prisión. Esto es interesante porque quienes salían de prisión estaban obligados a pagar ese impuesto de carcelaje, que así se llamaba cuando trabajaban. En parte seguramente porque se les cobraba el mantenimiento que se había hecho de ellos en prisión, a pesar de que trabajaban a veces en prisión obligadamente en caminos y en obras públicas. Estableció también medidas para regular la falsificación de vales y billetes nacionales. Estableció también en la Administración de Justicia un asesor general de la República para desarrollar
la perfección y la prontitud en la administración de la justicia. Igualmente declaró libre de derechos de importación a la harina, el maíz, el trigo, el arroz y reglamentó establecimientos de diversiones de carácter público. En 1853 hizo una medida muy importante que fue establecer con ley de la República el Código de Comercio de España, 1 de junio de 1853, separando del Código General de Carrillo los aspectos relativos a aspectos de comercio. Este Código de Comercio llegó técnicamente hasta 1870, me parece, 1864, cuando se creó el nuevo Código de Comercio en Costa Rica. Y después de ese ha habido otras modificaciones, pero fue un código que duró mucho tiempo, que estaba en cierta manera basado en el viejo Código de Napoleón de 1808. El 25 de junio de 1850 el Congreso de la República declaró benemérito de la patria a Mora en consideración de un sofocamiento, de un intento de realizar un golpe de Estado, una revolución interna que habían impulsado algunos militares en contra de él. Y por ese motivo, digamos, le declararon benemérito de la patria porque logró, digamos, sofocar el intento sin derramamiento de sangre, que fue, digamos, un poco la justificación que hizo el Congreso. Y el 26 de julio, la Universidad de Santo Tomás había sido declarada también no solo Universidad Pontificia, sino que también el gobierno la había reconocido así el 24 de octubre de ese mismo año. Y el gobierno impulsa entonces la construcción del edificio de la Universidad de Santo Tomás y el presidente Mora, que era un hombre preocupado por la instrucción pública, consolida fondos a favor de la universidad. Para él, el tema de garantizar fondos para la educación es muy importante y en varias ocasiones está tomando decisiones en esa dirección. Igualmente, fue el que estableció el Consejo de Instrucción Pública y su reglamento en Costa Rica. En edificios rehizo la Catedral de San José y se construyó el sagrario de la iglesia catedral. Ese sagrario se eliminó cuando se construyó la Avenida Segunda actual. Se quitó eso, estaba en la parte norte de la iglesia, era un área, un ala de la catedral muy importante y grande. En el gobierno de él se construye la Fábrica Nacional de Licores, que todavía está ahí, el edificio viejo. Hoy es el Ministerio de Cultura y Juventud. Se construyó el Palacio Nacional, que era un edificio muy bello, muy lindo, ahí en el parque, frente al parque donde está la zona esta del Melico y esa zona. Se construyó el puente del Río Grande y el del Virilla. Se construyó el Hospital El Lazareto, y el Lazareto es una vieja institución que venía desde antes de la independencia, era el hospital que procuraba, digamos, atender a los enfermos de la lepra. Recibe el nombre Lazareta por el Lázaro bíblico, ese enfermo de lepra, por el temor que había de la lepra, que todavía sigue siendo casi un enigma cómo se transmite y cómo se cura, pero que se sabe que hoy no se transmite tan fácilmente. Se requiere un contacto con leprosos que debe ser casi los 20 o más años de edad y de tiempo, y además un contacto íntimo. No es un problema solo de conocer un leproso así porque así, sino que debe ser un contacto íntimo para poder, digamos, transmitir, o por el consumo de ciertos productos. Se ha asociado a veces al consumo de la carne de armadillo, pero también que tiene que ser un consumo habitual de muchos años. Eso es lo que puede facilitar, digamos, el desarrollo de la lepra. Pero siendo una enfermedad de carácter bíblico, había mucho temor, y de las primeras instituciones hospitalarias que se construyen son los lazaretos. Y en Costa Rica fue igual. Desde principios del siglo XIX ya había esa intención, de manera que con Mora también se fortalece la construcción del leprosario y también se fortalece la construcción y el desarrollo del Hospital San Juan de Dios, que había iniciado en 1845, pero que en realidad adquiere fuerza en el periodo de Mora. En el campo de la cultura importante fue el Teatro Mora, que se impulsó. Esa fue una
cuestión muy significativa, pero que al mismo tiempo causó mucha crítica y cosas así, porque el público costarricense era muy analfabeta y había también, digamos, una intención como de no gastar en esos fondos públicos en ese tipo de situaciones. Mora es un propiciador también de la expansión del café y el auge del café. El café se había desarrollado en Costa Rica a finales del siglo XVIII, 1870, por ahí se habían impulsado los primeros plantíos de café. Principios del siglo XIX hay las primeras cosechas, 1804 ya hay primeras cosechas importantes, y en 1821 con la independencia se adquiere un papel muy importante en el desarrollo del café orientado en la parte occidental del país hacia San Ramón, y después de 1880 el impulso del café es hacia la zona de Turrialba, de manera que a Mora le toca justamente la etapa en que el café está en amplia expansión y en auge hacia la zona de San Ramón. Por eso es que él ha tomado medidas importantes sobre San Ramón, como las he mencionado en ese momento, y es cuando se está impulsando también la carretera desde Cartago hasta Punta Arenas. Y en ese sentido, le mete el hombro a todo este proceso. En eso reglamenta tierras que Cartago tenía en Heredia y Alajuela. Curiosamente es una relación que antes se permitía ese tipo de cosas, entonces se regula eso y se conceden, ahora se empiezan a tomar medidas, entonces en el campo este de la producción de Mora muy importantes porque estimula Mora compañías empresarias como la Empresaria del Norte y la Junta Itineraria del Norte para emprender caminos al Puerto de Limón, porque ya empezaba a verse el Puerto de Limón como una zona de posibilidades de acercamiento al comercio europeo. Acordémonos que desde 1843 estamos ya haciendo las exportaciones de café a Europa. Y se estimula también el, las compañías itinerarias a otras regiones del país, como la de Guanacaste, y se reglamenta la construcción del camino que va hasta la frontera con Nicaragua. Esto hecho con el, la autorización de Mora. Igualmente se establece, o sea, el permiso para que se establezca la compañía itineraria la compañía que va a trabajar la parte de Sarapiquí para abrir el camino al Atlántico, como se le llamaba en aquella época, todavía hasta el siglo pasado, se le llamó siempre a la región caribe nuestra, se le llamó la región atlántica. Se estimuló los caminos, la construcción de caminos, obligando a que los soldados pudieran colaborar en la construcción de ellos, en ese sentido, con 1 o 2 días de su jornada, si estaban, entre comillas, con armas en mano. Es decir, que los soldados armados podían durante 2 días soltar las armas para trabajar en la construcción de caminos. Se aprobó igualmente, en el caso del gobierno de Mora, todas las modificaciones para el camino de navegación en el río Sarapiquí, unas modificaciones que se hicieron para que Inglaterra, a través de los señores Jorge Filler y Juan Carmichael, pudieran impulsar obras en, en esa construcción, que es importante. Lo mismo con Gabriel Lafont, que era un francés originario de París, que se le autorizó la apertura de una vía interoceánica entre el Golfo Dulce y Bocas del Toro, que es interesante el eje S, pensando que ya Bocas del Toro no nos correspondía a nosotros, pero en la visión de Mora sí había la posibilidad de volcar, digamos, esa ruta posible, que era terrestre, obviamente, desde Golfo Dulce hasta Bocas del Toro.
cruzando toda la parte sur del país. Igual se autorizó la formación de una compañía que se llamó la Itineraria del Norte para abrir el camino o carretera al puerto de Moín y a Limón, considerándolo de enorme importancia para la felicidad, así se decía, del país, su comercio y su agricultura. Fíjense que estamos hablando de importantes obras que se establecen en aquel momento. Igualmente establece Mora reconocimientos para desarrollar la vereda o el camino y expuso en ese sentido hacia la región de Alajuela, San Carlos y Punta Arenas la creación también de una junta itineraria que se encargara de ese proceso. Igualmente se impulsó el aserramiento. Aquí hoy aserramientos era la corta de madera en distintos lugares del país. Por ejemplo, en Nicoya se autorizó a cerrar madera en el Golfo de Nicoya a Fernando de Salís para establecer una fábrica también de ladrillos. Y en ese sentido hay otros aserramientos en otras partes del país, ya no para producir ladrillos, sino para aserrar madera propiamente, que es un elemento que estaba establecido en aquella época como una posibilidad. Estimuló Mora o en su gobierno el cultivo del cacao en el monte del Palmar Sur, así se llamaba esa zona, en el sur del país, y en el Valle de Matina, dándole propiedad y premio económico por manzana cultivada a quienes se iban ahí. En ese sentido, le dio fuerza a la producción del cacao. También estableció la siembra libre de tabaco, siembra que después reguló, pero en un momento inicial sí establece de un modo importante la siembra libre de cacao. Impulsó el café, obviamente. En ese sentido, la expansión hacia la zona de San Ramón era muy dinámica y no era al margen del gobierno de él, sino con el gobierno de él. Y permitió que él estableciera también el valor de los quintales y las fanegas con que se comerciaba o se tramitaba ese negocio alrededor del café. En otro sentido, también impulsó la intención de abrir el camino hacia la región de San Carlos, de Alajuela, la parte norte, que es importante, y autorizó el acceso a terrenos baldíos para personas que no tenían tierras. Esta política de terrenos baldíos, prácticamente de ocupar terrenos baldíos, se había desarrollado desde los primeros días de la independencia. Juan Mora Fernández es uno de los que impulsa la donación, voy a decirlo de esa manera, la entrega de tierras a personas que no tenían tierras con el propósito de que cultivaran café. Entonces se daba la tierra, se daba el almácigo, las semillitas, y se daba la ayuda estatal, incluso en algunos casos económica o supresión de impuestos, y se daba la tierra por 5 años, que era más o menos el plazo que en aquellos años duraba la mata de café en dar su primera cosecha. Hoy, por las técnicas de producción de café, el café se puede cultivar en plazos de 5 años, pero en esa época era 5 años, entonces se daba la tierra en 5 años. Si no se producía café, el gobierno tenía la posibilidad de quitar la tierra y reentregarla a otros productores que quisieran cultivar café. Y a esos que se las quitaban les daban oportunidad siempre y cuando se fueran a otras zonas, pero no se podían quedar con la tierra que no habían puesto en producción. Eso era darle un carácter social a la propiedad, que es muy importante. Y Mora aquí impulsa igual las tierras para las personas que no tenían tierra, ¿verdad? Autorizaba el acceso a terrenos baldíos y hasta daba facilidades para el cultivo de tierras. Eso yo creo que es un elemento importante para eso. Permitió el establecimiento de máquinas de vapor para aserrar madera en, en el país, especialmente en la zona del Golfo de Culebra y en una zona que se llama el Morro Hermoso.
Después prohibió también la navegación por el río San Juan mientras no se... no, perdón, no por el río San Juan, sino por el río San Carlos, porque no había un puerto. Y en ese sentido no había un control de navegación en esa zona. Obligó a que se establecieran registros generales para la venta de mercaderías al mayor y al por menor, con lo cual empezó a hacerse un registro de establecimientos comerciales en el país, que es importante entenderlo. En sus afanes, digamos, tributarios y hacendarios, persiguió los juegos prohibidos, incluso los juegos prohibidos de lotería que no estaban todavía desarrollados, apenas empezaban a desarrollarse, ¿verdad? Prohibió la caza de venado en la provincia de Moracia en 1854. Esto es interesante porque el venado era un animal abundante en esa zona en esos años. Confieso que yo conocí Guanacaste siendo un niño escolar en los años 50 y me tocaba ver en las carreteras los venados, de manera que si eso era en 1950-60, en aquellas épocas de Mora, los venados eran en abundancia, sin lugar a dudas, en ese sentido, ¿verdad? Estableció Mora como parte de sus actividades económicas de estimular eso, un reglamento para la policía de carreteras de Cartago y Punta Arenas para vigilar y cuidar, digamos, el desarrollo de esas actividades de mora en esa zona. Estableció la contrata para establecer una línea de tránsito de las salinas de Bolaños a Sarapiquí y al río San Juan, que también era importante en ese momento. Estableció cobros en distintos lugares del país, hacendarios. Permitió por 2 años la exportación de ostras en el país. Había una extracción de ostras. Hoy no hablamos nosotros de eso en Costa Rica, pero en época de Mora teníamos ese tipo de situación. Ejerció control sobre los animales que andaban sueltos en las calles o en las veredas de aquella época, en los caminos. Control sobre perros sueltos, cerdos sueltos, vacas sueltas, ¿verdad? Control sobre niños, que también de pronto aparecían en cierta manera sueltos, para decirlo entre comillas, abandonados en algún momento, y se obligaba inmediatamente al rescate y protección de los niños que por ahí podían andar, ¿verdad? Estableció y le dio atribuciones a los jefes políticos para inspeccionar en ese sentido. Facilitó, en Mora, indudablemente que sí, la instrucción pública. Hizo obligatorio que los padres llevaran a sus hijos a las escuelas para lograr su progreso, y obligaba a que los niños, aunque excedieran de los 14 años, debían estar tiempo completo en las escuelas. Fíjense, interesante el concepto de niños, que era la edad de 14 años para abajo. Todavía se hablaba de 15 años. En la época colonial, igual, se habla de niños, considerando niños más o menos de esas edades, ¿verdad? Pero igualmente estableció que el 6 de febrero de 1855 dispuso que los costarricenses mayores de 18 a 50 años debían contribuir con 2 días de trabajo para la reparación de caminos públicos del interior del país. Es decir, era casi un trabajo voluntario, pero estaba de manera importante allí vigilándose eso. En materia de extracción de recursos, permitió la extracción de la goma elástica en el país en aquellos años, ¿verdad? Estableció, interesante, en época de Mora, se estableció el oficio de traductor. Entonces estamos hablando de una persona que habla idiomas y que puede traducir. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica de establecer relaciones con toda Europa, donde se habla inglés, francés, belga y otros idiomas, ¿verdad? Alemán, por supuesto. Y ya empezaban a llegar alemanes aquí a Costa Rica y llegaban ingleses. Entonces, el traductor era un elemento muy importante para las relaciones públicas. Justamente, un yerno de Mora
que es muy importante alrededor de él y uno de sus principales asesores y que juega un papel importante en la guerra del 56 y también como un hombre vinculado a la actividad monetaria de Costa Rica, de la edición de monedas de Costa Rica por su experiencia, era un personaje que por su condición de asesor y de manera especial hablaba varios idiomas. Y en ese sentido, indudablemente que le servía a Mora, obviamente para sus relaciones diplomáticas y políticas y para lo que fuera, ¿verdad? En el caso de la guerra de 1856, con más razón, porque los filibusteros hablaban igualmente inglés y algunos hablaban alemán o francés. Entonces eso también tenía su significado. Reguló Mora la parte de eh, como diríamos, de las actividades o las profesiones como la de los médicos o empíricos que se dedicaban al examen de heridos y estableció en ese sentido tarifas para ellos. En la cuestión de las tarifas, así se hablaba cuando se hablaba del régimen de salarios. En el caso de Mora, en varias oportunidades regula la parte de los salarios, especialmente de lo que son los salarios de los eh, gobernadores, de los funcionarios públicos, etcétera. Eso lo regula. Igualmente a él le regulan sus salarios y le establecen salarios. También le ordenan a él, le establecen los salarios. Eh, las reglas de salarios a veces se acompañaban de reglas relacionadas con pensiones también, que es importante señalar eso, ¿verdad? Porque desde temprano en Costa Rica se establecieron regímenes de pensiones, ¿verdad? Eh, eh, militarmente le dieron el grado de general de brigada a don José Joaquín Mora Porras, uno de los hombres más brillantes de la guerra contra los filibusteros, hermano del presidente Mora. Le dieron el grado de general de brigada, el grado de general, perdón, de división, cuando él ya tenía el grado de general de brigada. Mora también eh, estableció eh, una cosa importante que sigue rigiendo en nuestro país, que el dos de mayo de 1853, Mora estableció, o en el gobierno de Mora se estableció, que para el día de posesión y juramento del presidente y el vicepresidente de la República se estableciera el 8 de mayo. Y así se hizo en el año 53, cuando Mora asumió su segundo gobierno, y desde allí se estableció literalmente el 8 de mayo ya como un día regulado. Antes de eso se había aplicado también en la década del 40 el 8 de mayo, pero ya a partir de aquí está regulado por esta norma dispuesta por el presidente Mora. Mora también estableció que los jefes políticos pudieran inspeccionar escuelas y ordenó también normas para controlar los vicios, entre otros el guaro, la gente que tomaba licor, digámoslo así, de manera que se reguló el control de la gente que ebria o por exceso de licor producía escándalos en las calles y fueron controlados y multados en ese sentido. Eh, Dictó reglas también para la ampliación y mejora del cementerio general de San José. El cementerio casi que se había construido simultáneamente con el hospital. 1845, cuando se toma la disposición de impulsar el Hospital San Juan de Dios, se dispone que al sur del hospital, ahí donde está el cementerio, se construya o se impulse el área de cementerio general de Costa Rica. Ese cementerio tiene dos etapas, la del cementerio general y la llamada del cementerio obrero. La segunda parte del cementerio, la parte que está hacia la derecha más bien del cementerio, que es la que se llama cementerio obrero, que es el resultado de las luchas de la clase obrera costarricense y de los sindicatos
de principios del siglo pasado, cuando al impulso de las gestiones que se hacían para desarrollar el 1 de mayo como un Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores, a las luchas que se hacían por la jornada de 8 horas de trabajo, a la lucha que se hacía por salarios justos y salarios decorosos. En ese sentido, se impulsa también para que a la par del cementerio general se construya el cementerio obrero. ¿Por qué? Porque el cementerio general estaba como dedicado a las clases altas y económicamente pudientes de la sociedad costarricense, y así se construyen varios cementerios obreros, el de San José, el de Heredia y el de otras ciudades del Valle Central, donde se crea un área de enterramiento para trabajadores que bajo el nombre de cementerio obrero ahí podían ser sepultados. Entonces, esa es una cuestión importante. Reguló también Mora, el gobierno de Mora regula también las embarcaciones que entraban al estero de Punta Arenas, porque ahí se cometían muchos accidentes y desgracias y se producían muchas desgracias por las entradas. Entonces regula y controla justamente la entrada de embarcaciones al estero, que es una cosa importante, y regula también el desarrollo de las actividades navieras en el Golfo de Nicoya. Prohibió navegar por el río San Carlos en un momento determinado, ¿verdad? Sobre todo por la ausencia de un puerto todavía en ese sentido. En materia de salarios, como les dije, estableció sueldos y pensiones también para funcionarios públicos. Impuso también desde 28 de septiembre de 1853, algo que puede resultar interesante, es que para salir del país todo costarricense tenía que sacar un pasaporte, es decir, para salir del país había que portar un pasaporte costarricense. Esa fue una disposición también que Mora impulsó en ese sentido. Bueno, el gobierno de Mora se impulsó, estableció las regulaciones para proteger a los niños que carecían de padres o tutores. Esto fue también normas orientadas a preocuparse por los niños en ese sentido. Reguló el régimen de provincias, acordémonos las 5 que habían, con sus gobernadores, jefes políticos de los cantones y otros funcionarios de gobierno provincial o cantonal, y ahí reguló salarios y jerarquías en ese sentido. Igual en materia con la iglesia, reguló el ceremonial que debía tener la iglesia cuando los jefes de gobierno, las altas autoridades de gobierno asistieran a ceremonias religiosas. Entonces se ordena un ceremonial que se debe seguir, que todavía sigue existiendo el ceremonial de colocación de las autoridades, de la colocación de las banderas de Estado y las banderas eclesiásticas. Hay toda una serie de materias que están reguladas en ese sentido. Reguló en materia de cementerios también la construcción de nichos y de mausoleos y de monumentos que se podían construir en los cementerios. Acabo de hablar del cementerio de San José principalmente, pero al mismo tiempo estableció, poco tiempo después de eso, la regulación de cómo se construían los nichos, los mausoleos y los monumentos. No todo el mundo tiene monumentitos ahí, pero hay algunos muy bonitos que vale la pena irlos a ver, ¿verdad? Como parte cultural. En materia de carcelaria, una cosa importante que estableció Mora fue una cárcel de mujeres que se llamó una casa de reclusión de la mujer. Esto ya es un distintivo muy importante, una distinción que hay que hacer en ese sentido para la reclusión de mujeres, de separadas las cárceles, obviamente, y de darle un papel a la reclusión de la mujer, el respeto, digámoslo así, a su condición femenina, a su condición de mujer, que indudablemente es lo que estaba de por medio en ese reconocimiento de la reclusión de la mujer. Hoy existe la cárcel de mujeres, obviamente, y juega su papel importante dentro del régimen carcelario del país. En materia carcelaria, posibilitó Mora también que las
reos que tuvieran un verdadero sentimiento de arrepentimiento y así lo manifestaran, podía rebajárseles las penas, ¿verdad? De la misma manera, persiguió fuertemente la vagancia y prohibió la entrada de menores a galleras y controló el ejercicio de las galleras, que eran todavía establecimientos sociales y que de una u otra manera realizaban casi en todos los pueblos, habían sitios para las peleas de gallos. Entonces ahí se jugaba en ese sentido y ejerce control en ese tanto. Ejerce control también para la situación de animales marcados, especialmente reses y eso, que andaban libres por las calles, que tenían que estar controladas y establece regulación. Cuando están los animales marcados es más fácil regularlos y controlarlos, obviamente, porque están marcados y se conocen las marcas. Hoy hay registro de marcas. En la Gaceta Oficial se publican generalmente las marcas no solo de productos, sino también de animales y de otros elementos que merezcan, digamos, en ese sentido, algún grado de importancia para reconocimiento, ¿verdad? En materia de construcciones, es importante señalar que de Braulio Carrillo se habían tomado medidas significativas para la construcción de la vivienda en Costa Rica, entre otras medidas sobre el uso de bareque y especialmente para establecer columnas y vigas por los terremotos que habían habido en aquella época y se reguló eso, pero ya en época de Mora la vivienda se reguló en la altura que debían tener las viviendas sin obligar, esto es importante, a los pobres a que tuviera alturas superiores a los 3,5 varas de alto. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad económica o era más caro hacerlas de esa manera. Y entonces ahí establecieron medidas en ese sentido para favorecer a los sectores menos o más desposeídos económicamente. Estableció un trabajo subsidiario para la construcción y composición de caminos en toda la República, de manera que podía la gente ir a trabajar ahí subsidiariamente en eso. Erigió pueblos con nuevas categorías. El 1 de agosto de 1854, por ejemplo, le dio la categoría de pueblo a lo que era la aldea de San Ramón de los Palmares. Tan lejano era San Ramón de los Palmares que se usaba incluso como lugar de carcelario, lo que era un confinamiento, que era una pena que había de mandar fuera a San José. Algún detenido lo mandaban a San Ramón de los Palmares, a Golfito, en aquella época le llamaban El Pozo, o a la región de Matina, ¿verdad? Porque eran zonas muy difíciles de vivir. El 4 de julio de 1855 también se erige en Villa el distrito de Desamparados, que es importante en ese sentido, ¿verdad? Hoy es un cantón y de los más poderosos que había. Estableció una línea de correos entre la capital y Punta Arenas en aquella época y estableció una ruta también de correo hacia Nicaragua. Para esa época ya se están impulsando los correos y estadísticamente el número de cartas que se enviaban en aquellos años era de miles. Curiosamente, la estadística nacional que existe en libros es verdaderamente sorprendente la cantidad de cartas que se enviaban a otros lugares, ¿verdad? El gobierno impulsó, obviamente, el 28 de junio de 1852 el cumplimiento del decreto que se había hecho respecto al hospital de Costa Rica, de San José, y se impulsó el Hospital General San Juan de Dios de la capital, lo llamó Juan Rafael Mora como un santuario de caridad, nombrando como protector del obispo, del hospital al obispo Anselmo Llorente y La Fuente, y eso permitió que también las monjas empezaran a jugar un papel importante en asistencia y cuidado de enfermos que en esa época se permitió. En época de Mora se permitió también la fabricación de cerveza en Costa Rica. Esa
cerveza la dio dando patentes por 3 años a empresas extranjeras, que era importante, que empezaron a desarrollarse. Ya a finales del siglo XIX habían fábricas de cervezas, de gaseosas, de jabonerías aquí en Costa Rica, etc. Una cosa significativa es que reglamenta Mora en el alumbrado de faroles y de serenos de la ciudad de San José. El mapa de la ciudad de San José, que existe muy detenida, muy finamente y muy detenido, muy detallado, quiero decir, de 1850-52. En ese momento es un cuadrante muy grande que va prácticamente desde la iglesia La Dolorosa hasta la del Carmen y de la iglesia Catedral a la de la Merced. Y ahí está toda la capital bien cuadriculada, de manera que cuando Mora establece el reglamento del alumbrado de faroles, establece también a los serenos de la ciudad, que eran las personas que tenían que ir dándole vuelta al límite de la ciudad, e ir prendiendo faroles, y también cumplían la función de guardia. Y era fácil darle vuelta al cuadrante porque eran, digamos, que podían ser unos 8 kilómetros el cuadrante caminado, de manera que ahí estaban esos veladores de la ciudad, los serenos y los guardas de esa época, ¿verdad? Ordenó construir Mora el faro, o también lo llamó la Torre de Luz, en Punta Arenas, para facilitar la navegación dentro del Golfo de Nicoya, ¿verdad? Aprobó la contratación de colonización con el barón alemán von Bülow para impulsar procesos de colonización aquí en Costa Rica. Barón Bülow representaba la compañía de colonización de Berlín, alemana, que era importante, ¿verdad? Autorizó también recolecta de limosnas para la construcción de iglesias como la Catedral de Guadalupe, la iglesia de Santa Bárbara y la de Pavas en San José. Se recogieron limosnas autorizadas por el gobierno en ese sentido. Reglamentó el gobierno de Mora las funciones de los empleados de aduanas en Costa Rica y las comandancias y los salarios. Estableció igualmente los salarios de los jefes políticos de las provincias de manera diferente según las provincias. Habían salarios más altos en San José, por supuesto. Estableció normas o mecanismos para valorar evaluar los baldíos nacionales, las tierras baldías de tierras nacionales que se denunciaban. Había un denunciamiento de tierras para ir a cultivarlas y trabajarlas, entonces establece mecanismos para eso. Estableció el correo, el reglamento y la regulación del correo hacia Nicaragua en aquella época. Bueno, entendamos que cuando vino la independencia de Guatemala, saliendo supuestamente el 16 o el 17 de septiembre de allá hacia Costa Rica, duró prácticamente casi un mes en llegar. El 13 de octubre llegó la noticia aquí a Costa Rica, es decir, los caminos eran muy difíciles en aquella época, y en ese sentido reglar y establecer un establecimiento de correo semanal con Nicaragua obligaba a mejorar también caminos, que era una cosa importante en ese sentido, ¿verdad? Impulsó no solo los salarios de los trabajadores del Estado, sino también reguló las pensiones que empezaron a darse en aquella época. Entendamos que en Costa Rica hay un régimen de preocupación social, de protección a los trabajadores desde el siglo XIX de manera importante. En materia de salarios, se establecieron dotaciones especiales para el presidente Mora. Se estableció desde una dotación anual de 5,000 pesos de salario para el presidente de la República y de 4,000 para gastos extraordinarios. En 1854 se elevó el salario a 6,000 pesos anuales, y se le otorgó también una pensión vitalicia de 100 pesos mensuales. En ese sentido, antes de que se le otorgaran estas disposiciones, se había también otorgado 5,000 pesos al año para auxiliar la instrucción pública en Costa Rica, es
de manera que no se descuidara el financiamiento de la educación. Él se preocupaba, su administración, de actualizar salarios y tarifas de salarios porque desde 1841 no se actualizaban, eran como si estuvieran congelados. En este momento el país tiene 5 años de salarios congelados. En aquella época estamos hablando de 11, 12 y hasta 13 años de congelamiento de salarios, lo cual hace que Mora se preocupe por mejorar en ese sentido el régimen de salarios de los ciudadanos. El 31 de agosto de 1853, Mora estableció como último día para que los católicos pagaran diezmos. Le quitó el diezmo a la iglesia. Eso provocó un cisma con la iglesia católica, un conflicto que llevó a que el presidente Mora expulsara del país a Anselmo Llorente y la Fuente, el obispo de Costa Rica, ¿verdad? Estableció el concepto de naturalización para los extranjeros en Costa Rica que quisieran adquirir la nacionalidad de Costa Rica en cualquier país del mundo, de cualquier país del mundo. Fíjense que es interesante eso. No había un límite, sino que abría el país prácticamente a todos los países del mundo porque es la administración Mora la que impulsa un gran, una gran atracción a la inmigración extranjera en Costa Rica. La segunda mitad del siglo XIX va a ser de una gran atracción de europeos, de todas las nacionalidades de Europa, por supuesto, para venir a trabajar a Costa Rica, y todo lo hacen notablemente con gran éxito en muchos aspectos. Permitió vender tercenas de tabaco en los cantones, que fue otra cosa importante, y desarrolló, digamos, la Comisión Permanente del Congreso, que fue un órgano especial que podía sustituir al Congreso en el caso de que no trabajara, como lo hizo en una ocasión con él, que tuvo que suspender el Congreso, y el Congreso Permanente o la Comisión Permanente suspendía en su gobierno. Se designó a la Comisión Permanente. Los primeros que lo hicieron fueron Nazario Toledo, su hermano Miguel Mora, Manuel Zamora y Modesto Guevara, y también se nombraron igualmente así a sus suplentes en ese sentido. Era parte de la estructuración también del Estado que estaba adquiriendo el gobierno en aquellos años. En el 30 de enero de 1852, por ejemplo, suspendió el Congreso de la República por no haber aceptado la renuncia que él había hecho como presidente de la República para salvar la República de los males de quienes la minaban, procurando la anarquía y la desolación, convocando a nuevas elecciones, manteniéndose al frente siempre la Comisión Permanente del Congreso. Por eso era importante esta Comisión Permanente del Congreso. En 1852, esa conspiración que hubo fue una conspiración en donde actuaron personajes que después van a estar en la guerra del 56 y en contra de él también, eh, que era una conspiración que Mora agarró todo el grupo: José Manuel Máximo Blanco, Juan Manuel Quirós, Francisco Quirós, Pedro Quirós, Salvador Suárez, Juan José Borbón, Florencio Quirós y Romualdo Quirós, y los mandó en destierro a Punta Arenas, ¿verdad? A Mora se le nombró general de división en 1852. En salario se le asignó un salario de 3,000 pesos por año, que después lo llevó hasta 6,000 pesos al año, ¿verdad? Por reconocimiento que se le iba haciendo. Y así, en ese ambiente, él prepara o se prepara Mora para la campaña de 1856 y 57. Dejo este aspecto para una segunda oportunidad de conferencia que haremos próximamente, y agarrar entonces toda la administración Mora durante la guerra hasta 1859, cuando llega a su tercera presidencia de la República, que se la suspenden por el golpe de Estado. Buenas tardes.
Aló. Hay otro elemento, digamos, que puedo señalar y es que a él se le declara benemérito de la patria, obviamente. Eh, el Congreso lo declara benemérito de la patria. Eh, el 25 de junio de 1850, con motivo justamente de la sofocación del conflicto ese militar que logró parar, ¿verdad? Tenemos una pregunta. Dígame. Dice don Mario Alberto Jiménez, ¿qué hizo para mejorar el abastecimiento de agua potable? Parece mentiras que la gente sobrevivió con agua tan contaminada. Digamos, el aspecto de salud pública en Costa Rica siempre fue muy importante durante el siglo XIX. Desde principios de los primeros gobiernos empezaron a tomar medidas para separar las aguas negras de las aguas potables. No había cañerías en esa época, pero se empezaban a tomar medidas en las casas para separar aguas negras de la cercanía de los establecimientos donde la gente dormía. Empezaron a poner los excusados de huecos separados, etcétera. Se empezaron a hacer caños, eh, digamos, para el desagüe, ese tipo de cosas. Se impulsó la extracción de pozos de agua, obviamente alejados de las aguas negras. Lo que es la cañería, como cañería, empezó a desarrollarse hasta 1865, que es cuando, digamos, se adquiere un papel importante el desarrollo ya de la política nacional estatal en aguas. No es en el gobierno Mora, sino posteriormente, me parece que es el gobierno Castro, es el segundo gobierno Castro, Madrid, si no recuerdo mal la fecha, cuando ya se empiezan a tomar medidas para impulsar una mayor calidad en el uso de las aguas. Los ríos en esa época eran bastante limpios, digámoslo así, se podía tomar agua de los ríos fácilmente. Incluso los ríos tenían hasta peces, bobos y otros que habían ahí que se podían perfectamente consumir. Entonces eso se cuidaba. No había contaminación de aguas en el sentido estricto. Lo que es la contaminación de aguas, digo, el agua, digamos, por tradición de la época, servía para ser tomada. Es decir, había un conocimiento empírico o de tradición o de cultura que conducía a que el agua que se iba a beber se calentara en el hogar. De manera que esos eran los mecanismos en época de mora. No había cañería como la conocemos hoy y es hasta 1865 que empieza a impulsarse ya la cañería, para lo cual se trajo incluso un monumento, una fuente que está hoy al frente, que estuvo al frente de la vieja Universidad de Costa Rica, ahí en el barrio González Lamán, y que después se pasó y está ahora actualmente al frente de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro. Ahí está la fuente que recuerda el establecimiento de la cañería. Gracias. Y una pregunta más de Ale Portillo. Dice que si algún otro presidente tiene un nombramiento como ese de caballero de la orden que le dieron a don Juan Rafael Mora. Que yo sepa, no. Y ha habido presidentes muy católicos que no les dieron ese título, pero es que yo creo que esto está en relación directa con el establecimiento del concordato, que son las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y el Vaticano, con el reconocimiento a la creación de la Iglesia costarricense, de la diócesis nacional en 1852 y la erección de esa diócesis junto con el primer obispo de Costa Rica y al mismo tiempo con el carácter pontificio que adquiere la Universidad de Santo Tomás en ese momento, que era como el apadrinazgo de una universidad, era como hacer de la universidad mm, del Estado una universidad católica. Y en ese sentido, eso fue lo que condujo de alguna manera probablemente a la negociación, porque eso seguramente fue el resultado de una negociación diplomática que se gestó en Europa por algunos de nuestros ministros diplomáticos en Europa para que a Juan Rafael le dieran esa orden, ese reconocimiento en esa orden católica. Bueno, entonces le damos la palabra ya a don Manuel Araya para el cierre de la conferencia. Muchas gracias. Una muy pormenorizada listado de logros, de acciones desarrollados
digamos, en la primera mitad de las administraciones del presidente Juan Rafael Mora, la que nos ha hecho don Vladimir esta tarde. Es decir, si esto lo presentáramos o lo expusiéramos como los logros del gobierno, no queda la menor duda de que la administración Mora Porras, además de la significación que tuvo el haber llevado a cabo con gran visión y luego con una gran eficacia la defensa del territorio costarricense contra la amenaza filibustera, ya de por sí en las administraciones del presidente Mora se pueden identificar abundantes muestras de eficiencia y de logros en su gobierno. Don Vladimir nos lo ha puesto en evidencia. Y como decía antes, en la primera mitad de sus administraciones. De manera que esa segunda parte que nos está ofreciendo, estoy seguro que ampliará enormemente el catálogo de logros que podemos apreciar en la administración de los gobiernos del presidente Juan Rafael Mora Porras. No queda más que agradecer primero a Vladimir por esta amena exposición que nos ha hecho de el gobierno de Mora. También a la Benemérita Biblioteca Nacional en la persona de su directora, doña Laura Rodríguez Amador. Y finalmente a todas las personas que nos han acompañado esta tarde, que han tenido la gentileza de sintonizarnos para estar presentes virtualmente atendiendo esta conferencia. Les recuerdo que esta es la primera del ciclo que a lo largo de esta semana estará desarrollándose. De manera que les invitamos para mañana a esta misma hora por esta plataforma digital de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista para la segunda de las conferencias. Muchísimas gracias y buenas tardes.